Estamos aquí para hablar de autoconsumo, aunque yo voy a iniciar mi ponencia viendo también que había más ponentes que hablaban de autoconsumo, para no repetirnos todos. Voy a intentar hacer un viaje interesante por la energía renovable en el mundo para llegar a Canarias y hablar de autoconsumo. Y voy a intentar también dar mi opinión sobre algunos de los aspectos que Eloisa nos ha contado ahora. En el mundo la energía renovable se está moviendo, pero no moviendo, se está bailando, está radicalmente moviéndose. Es verdad que en España llevamos un tiempo muy paralizados, estamos empezando a verlo ahora, por fin estamos viendo subastas y quizás lamentablemente de forma apresurada, pero el Ministerio se ha puesto las pilas, ha sacado 3.000 megavatios en una subasta que ya han sido adjudicados, va a sacar una el 18 de julio, el 16 de julio en otra subasta, incluso posiblemente termine incrementándose y supere los 3.000 megavatios. Y incluso va a haber algo para Canarias, hoy en los periódicos lo tienen y por lo tanto lo veremos próximamente. Dicen que mandarán el documento el 31 de julio a la comisión y yo me imagino que aprobarán el decreto después del verano para que Canarias pueda asignar también potencia renovable y seguir avanzando en esta materia que desde luego somos la cola de España, las cosas como son. En cualquier caso, haciendo ese viaje que les propongo, vamos a viajar por el mundo. Tanto la eólica como la fotovoltaica han sido espectacularmente importantes en los últimos años. Para que se hagan una idea, la eólica ha aportado al mix energético mundial el año pasado solamente 55.000 megavatios. 55.000 megavatios, solo la eólica. Y la fotovoltaica ha estado también cerca de los 50.000. Pero lo interesante no es solamente lo que han aportado, y saber que la potencia instalada actualmente está en torno a los 500.000 en la eólica, no llega a 480.000, y la fotovoltaica, que está un poquito por debajo, está ya incrementando en la potencia instalada, y se ve que en los próximos años, con previsiones de la Agencia Internacional de la Energía y otras entidades, la vamos a ver situada en solamente 4 años, 2022, veremos que la eólica estará en torno a los 800.000 megavatios instalados en el mundo y la fotovoltaica posiblemente esté por encima de esos 800.000 megavatios, para que se den cuenta de la importancia que está teniendo en el mundo la energía renovable, ¿no? Pero es que además, si viajamos a Europa, vemos la potencia instalada que hay en nuestros países vecinos, por cierto, países con menos recurso solar, por supuesto, Alemania, Francia, incluso Italia. Y países que han hecho una apuesta evidente, vamos a hablar los datos de la fotovoltaica. Alemania ya tiene 40.000 megavatios instalados de fotovoltaica. Francia supera a España. Todo el mundo, cuando hablamos de Francia, todo el mundo dice, un país nuclear. Ya tienen en el Parlamento además normas que les van a llevar a incrementar radicalmente su potencia instalada y su generación renovable. Y ya supera a España, ya tiene más de 5.000 megavatios instalados. Italia está rondando los 20.000 megavatios instalados. ¿Dónde está España? Interesante, nos paralizamos en fotovoltaica hace unos años, se dijo que había sido un desastre todo lo que se había hecho, en cierto modo se pudo hacer mejor, yo soy de esa opinión, pero desde luego no se hizo mal, y ahora les explico por qué. España tiene 4.675 megavatios instalados. Esa es la potencia de España. ¿Y dónde está Canarias? 167 megavatios en toda Canarias. Esa es la realidad a día de hoy. ¿Por qué les digo? Bueno, vamos a hacer lo mismo con la eólica. La eólica en España sí ha tenido una importancia destacable. Somos un país que ha metido mucha potencia eólica en el mix energético. 23.000 megavatios instalados. Una potencia considerable. Canarias, 164. Y hemos crecido en los últimos años escasamente 16 megavatios porque se hizo un proyecto en El Hierro de 11 megavatios y se hizo un proyecto en Gran Canaria de I+D, un aerogenerador de Arinaga, que todo el mundo conoce perfectamente, de 5 megavatios, de Gamesa. Esto, para que se haga una idea de lo que tiene Galicia, por ejemplo, 3.000 megavatios. Canarias no hizo sus deberes. Canarias apostó por un sistema que nos llevó a retrasarnos considerablemente. Fuimos en la primera comunidad, junto con Andalucía, en montar los primeros aerogeneradores y lamentablemente nos hemos quedado en la cola.
judicialización de concursos públicos mal hechos, problemas internos aquí en la administración canaria, tramitaciones burocráticas mal hechas. Bueno, hemos tenido muchos problemas y la realidad es que no ha salido para adelante. Pero además las normas del Estado tampoco nos ayudaron. Siempre dijimos, desde la asociación que yo represento, que Canarias era parte de la solución y no parte del problema. Y ahora, y esta es la primera idea fuerte que quiero transmitir, porque no en mi boca, sino en la boca de un ministro, el ministro de Energía que estuvo aquí hace una semana, todos habrán podido leer la frase exacta, para no decirla yo, sino que leerla. Cuanto más energía renovable haya en Canarias, mejor para todos. Ahorramos en el sistema eléctrico nacional y ahorramos en Canarias. Eso es una realidad, lo venimos diciendo hace muchos años. Cuando vimos el coste de generación que teníamos en Canarias, el coste de generación que teníamos en Canarias rondaba, no el último año, porque hemos tenido la suerte de tener un petróleo más barato, pero y además también se hicieron algunos ajustes en materia normativa por parte del Ministerio. Hemos estado rondando los 1.300 millones de euros de sobrecoste. Para que se hagan una idea, los costes extrapeninsulares que tienen tanto Baleares, Canarias como Ceuta y Melilla están rondando los 1.800. Pues de esos 1.800, 1.300 eran de Canarias. Ahora los estamos reduciendo, están en torno a los 800 millones. Hemos bajado considerablemente porque la coyuntura internacional del petróleo, el barril de Brent, está bajando y nos hemos podido beneficiar de esto. Además de, como decía, algunas normas que han hecho ajustes y que por lo tanto han conseguido reducir los costes. Curiosamente, la renovable ha hecho también su tarea. La fotovoltaica ha reducido sus costes en los últimos años de forma radicalmente espectacular. Para que se hagan una idea, una tonelada de silicio, que al final es la célula que lleva la placa fotovoltaica, hace unos años costaba en torno a los $900 la tonelada. Hoy está en 90. El vidrio que se compraba, como era un vidrio que no era para la fotovoltaica, sino que había que comprarlo en otros sitios, era muy caro. Ahora hay líneas de producción orientadas a reducir y a generar economías de escala, y por lo tanto la reducción de costes ya se veía desde hace tiempo, algunos lo decíamos, ha sido espectacular. Hemos bajado de 6 euros el vatio en cuestión de muy pocos años, por cierto, a en torno al euro en vatio. Depende de si es una instalación grande, si es pequeña, incluso por debajo si es más grande, pero si es en tejado es un poquito también más cara. Por lo tanto hay que tener estas cosas en cuenta cuando sean cifras de costes para que no nos liemos, ¿no? No es que a mí me cuesta eso, sino, oye, luego hay que pedir el presupuesto y hay que ver el tipo de instalación, si es muy complicado subirla a un tejado, si el tejado lleva estructura o no la lleva, hay que tener todo esto en cuenta. En todo caso, lo que les estoy transmitiendo es que la generación renovable ha hecho su tarea. El sistema que había de primas antiguo, ese sistema es un sistema inventado, no es subvencionitis, ni viene del mundo de la Rusia más rancia, del comunismo, de subvencionarlo todo, por decir algo de alguna manera, ¿no? Lo inventó, se llama en inglés, se llama feed-in tariff, y el feed-in tariff es alimentar la tarifa un poquito, no se dan subvenciones a las plantas, se da un sobreprecio, poquito a poco, para que tú puedas ser competitivo cuando no lo eres, madurar y poder entrar en un mercado que es oligopolístico y por lo tanto no tiene capacidad, o estas tecnologías no tienen capacidad de competir. Eso es un invento americano que lo inventó el gobierno de Jimmy Carter y que se copió en Alemania y que luego España también lo trajo aquí, igual que Italia, y también lo hicieron otros países, ¿no? Eso es razonable además y es entendible. Quizás algunos aspectos de estas normas no se hicieron del todo bien y se cometieron algunos errores, pero en ningún caso errores insalvables desde mi punto de vista. Hablábamos de los datos tanto de Canarias, hablábamos de la importancia de digamos, ese argumento que ya todos conocemos y de costes en Canarias. El ministro nos ha dicho que la renovable en Canarias ayuda a reducir los costes y eso desde luego es destacable. Hay hoy en la prensa información sobre lo que va a venir en cuanto a subastas, en cuanto a nuevas posibilidades, que creo que es interesante comentarlo. Ahora mismo se están barajando varias opciones y todavía no tenemos información de qué se va a hacer.
sabemos que quieren hacer subastas. Nosotros venimos diciendo que la subasta en Canarias no tiene mucho sentido, porque a no ser que sea singular y específica y contemple esas singularidades, porque si no lo hace, al final va a ocurrir lo mismo que ocurrió en su momento con los concursos eólicos en Canarias, por ejemplo. Terminará judicializado, hay problemas de todo tipo. Hemos tenido anteriormente un sistema de cupos en donde, con costes decrecientes, en donde hemos logrado que se incorpore potencia. Estamos viendo ya parques eólicos en el caso en el sur de Gran Canaria, en el sur de Tenerife también, y veremos más próximamente. Esperamos que así sea, y en el objetivo que eran 450 megavatios posiblemente nos quedaremos en la mitad. Que, oye, bienvenido sea después del parón que teníamos, ¿no? Estamos en un 8% de demanda con renovables, y es muy probable que pasemos a en torno al 15 al 21, dependiendo de qué potencia seamos capaces de incorporar. Y esto es muy importante, porque además hay que recordar que hay directiva europea, la 20-20-20, que obliga en el 2020 a tener, digamos, una potencia renovable del 20% del consumo renovable con el 20%. ¿Qué ocurre? Bueno, estamos en una situación que hacían falta estos concursos. Veníamos diciendo que hacían falta en torno a 7.000 megavatios más. Estamos viendo 3.000 más 3.000 ahora, y con posibilidad seguramente de ampliar en la segunda subasta, y más lo de Canarias, pues estamos por ahí. Si se hace todo, llegaremos a ese 20%, y lograremos que no nos meta una multa por incumplimiento de directiva a la Unión Europea. El autoconsumo. Digamos que hay muchas cosas, porque además, Eloisa, pues me has dado pie a decir algunas cosas, y lo cual espero que comprendas que la crítica desde el sector es constructiva siempre, y que queremos lo mejor para todos, y tratar de explicar y tratar de que la gente entienda lo que está pasando. Has dicho una palabra, la has repetido varias veces, y tengo que decirla, es complejo, ¿no? La palabra complejo. Es verdad que este decreto es muy complejo, pero la primera idea no es complejo. La primera idea es que efectivamente se puede hacer. Que hay decreto, gracias a Dios tenemos por fin un decreto, porque antes lo que había era absoluto, no había nada, o sea, no teníamos posibilidad de saber qué iba a pasar, ¿no? Y que aunque no nos gusta, al sector no nos gusta el decreto, nos parece que tiene fallos muy gordos, sí que se puede hacer. Y aquí hay una frase clave en todo esto. La fotovoltaica y el autoconsumo, en el caso de un consumidor, igual que en una empresa, no es un gasto. Y cuando comprendemos esto, ya cambia todo el asunto. No es un gasto, es una inversión. Y el país tiene que comprender esto. Hasta ahora parece que no se ha entendido. ¿Por qué estoy diciendo que es una inversión? Porque en el momento en que tú realizas el proyecto, pones el dinero, lo pones al 100%, haces la inversión completa. Una vez que con los ahorros que generas tú amortizas la instalación, te quedas con la energía más barata. Tienes unos costes variables absolutamente ridículos. No tienes que comprar el sol y el viento. Fíjense si es así, que el Ministerio nos ha hecho un decreto en donde pone impuestos a esto. Eso para mí es incomprensible. Cuando hablamos de términos de potencia por tener fotovoltaica, yo digo, pero si yo ya lo pago. Yo tengo una factura en mi casa y pago término de potencia, que por cierto es absolutamente irracional. Exageradamente caro. Lo subieron en los últimos años y nos parece que esto tiene que corregirse. No tiene sentido que por tener una casa o una segunda casa cerrada tengas que pagar un término de potencia tan caro. Es algo que no se entiende, y que desde luego no es de sentido común. Pero en todo caso, volver a pagar otro segundo término de potencia, por ejemplo, no tiene sentido. Ya lo pago, ¿eh? Pero es que además hay otros aspectos que son destacables, ¿no? Hablábamos antes, y lo leo aquí porque me lo apunté. Complejo. Lo decías antes. Se puede hacer. Es verdad que cuesta un poquito, pero para eso están los profesionales y los instaladores, y que lo hagan, ¿eh? Sí es complejo, lleva una serie de aspectos que no son racionales. Se ha intentado así generar la idea de que el señor consumidor, y hablo ya del consumidor, no tanto de la empresa mediana, pequeña, que quiere instalar, sino un consumidor que quiere instalar 3 kilovatios, 2 kilovatios,
Ese señor se está instalando la idea, incluso se está llevando a Europa, a lo cual yo me niego absolutamente, y van a entenderme por qué lo digo, de que es un prosumidor. Le han cambiado el nombre, nos han cambiado el nombre. A los señores que queremos ahorrar en nuestra casa, que somos solamente ahorradores, nos cambian el nombre. Ahora somos prosumidores, la mezcla de productor y consumidor. No, mire, vamos a ver. Yo en mi casa he puesto 4 placas. Yo no soy ningún productor. Mire, es más, y les hago un símil para que lo entiendan. Un señor, alguno de ustedes seguro que tiene un huerto en casa o un jardincito con un naranjero, o con 2, o con 3 a lo mejor. Y ese naranjero da naranjas. Ese naranjero da naranjas. Esas naranjas que yo consumo, que por cierto, las puedo poner en la despensa y tomármelas después de 3 días y no pago ningún impuesto. Ese naranjero y ese señor no se da de alta como agricultor. No es ningún productor de naranjas. El señor que vive en su casa y pone 4 placas en el tejado no es ningún productor. Es un señor que está buscando, primero, ahorrar. A todos el bolsillo nos mueve. Pero algunos incluso, la mayoría, porque sé que la conciencia medioambiental está muy fuerte, gracias a Dios, y la responsabilidad por un planeta, digamos, por mucho tiempo para nuestros hijos, nietos y los que vengan, nos llama y nos tiene que llamar, por cierto, aunque no creamos en el cambio climático, aunque no, es simplemente sentido común, es eficiencia. Bueno, pues es eso que estamos diciendo de eficiencia y de sentido común. Aquí en la norma no se ve por ningún lado. Estamos diciendo que el señor que quiere ahorrar, que quiere contribuir a reducir emisiones, que quiere también contribuir a crear riqueza, porque ¿sabes lo que pasa con esto? Que hay una oportunidad de libro para generar puestos de trabajo, para generar inversión, para, digamos, generar economía y desde luego resolver un problema de crisis abominable que hemos sufrido en los últimos años, ¿no? Esa es la visión tan distinta que tenemos algunos en contra de la visión que se está implantando en algunas normas que creemos que no son adecuadas, ¿no? Creemos que están yendo en una línea un poquito excesivamente cautelosa. Pero le digo más, esas normas es evidente que poquito a poco el paso del tiempo nos van dando la razón. Yo les recuerdo a un economista clérigo inglés que se llamaba Thomas Malthus, que nos decía continuamente que, bueno, pues que no iba a haber alimentos para tanta gente, la conclusión, ¿no? Él decía que los alimentos iban a crecer en progresión geométrica, la población en progresión geométrica, y que los alimentos iban a crecer en progresión aritmética, y que por lo tanto no iba a haber alimentos para tanta gente, ¿no? Y eso, al final, ¿qué hacemos? ¿Le cortamos la cabeza a la gente o qué hacemos? Porque no, pues no tuvo en cuenta ni la innovación, no tuvo en cuenta que se aprendió a hacer la agricultura en barbecho, a barcos más grandes, bueno, pues todo lo que vino después, ¿no? Pues esto es lo mismo. Esto es una disrupción, esto es disruptivo, esto cambia muchísimas cosas y los poderes públicos tienen que estar a la altura, tienen que tener el conocimiento, tienen que hacer normas de acuerdo a que se puedan dar, lógicamente hay que hacerlo de forma adecuada y eso es fundamental. No estamos aquí para pasar de una cosa a la otra alegremente y además para hacer, digamos, desinversión e inversión de una forma exagerada y equivocada, ¿no? Entonces, yo creo que voy diciéndoles más o menos, sin entrar en el detalle, porque el detalle nos lo dio Eloísa y lo cual le agradecemos de lo que es el tipo 1, tipo 2, y es simplemente conceptos que se nos queden y que además nos muevan para tirar el hilito. Yo siempre digo, cuando yo empecé en el mundo de la energía, yo tenía claro que la nuclear era la más barata. Eso no era, vamos a ver, pero ¿cómo va a haber discusión en esto? Si esto está clarísimo. Todo el mundo lo decíamos, no había discusión. Pero un día se me ocurre tirar del hilito y empiezo a mirar. No. En España, la nuclear sí que es muy barata, claro que lo es, porque están más que amortizadas, llevan muchísimos años y tienen, digamos, un recorrido enorme, ¿no? Y están más que implantadas. Pero vayan ustedes a mirar una central nuclear en Finlandia que se está haciendo. Entonces, esto desde luego de barato nada. Y además, si que encima internalizamos costes y tenemos en cuenta los costes adicionales, por supuesto que no, ¿no? Entonces, ya creo que hay una idea que es clara. Dejemos que el sol brille. Hace falta que el sol brille. Tenemos que conseguir
que nuestros hijos, nuestras sociedades sean mejores. Es nuestra obligación. Por lo tanto, aquí tenemos una oportunidad evidente. Este decreto es el comienzo de algo. No pasa nada. Pero lo vamos a cambiar entre todos. Y estoy seguro que en el Ministerio también lo van a cambiar. Porque ya, además ya hablamos. Ya se viene oyendo. Nos costó mucho que se dijera que nosotros abaratábamos la factura energética y que podíamos ayudar al sistema. Un ministro diciéndolo. Chapó. Chapó. Estamos viendo claramente movimientos interesantísimos y que van en la buena dirección. Ahora hace falta más. Y por supuesto, la idea inicial que les decía, y le miro a usted porque usted fue el que hizo la pregunta y tiene interés en hacerlo. No claudique, hágalo. Va a costar un poquito más porque este decreto es verdad que lo pone difícil. Puntos de medida exagerados. Miren, yo siempre digo que una fotovoltaica en un consumidor, hablo de 2 kilovatios, 1,5 kilovatios, no dimensionemos las plantas para inyectar en red. Eso en otros países sí existe, el balance neto. Portugal, California, otros países. En España, el balance neto no se contempla. Y el sector incluso lo hemos dejado de luchar para que, oye, no ponernos a pelear cosas que estamos tan lejos, ¿no? Vamos a pelear ahora lo que podemos, ¿no? Hagámoslo, sigamos haciéndolo porque de verdad que vale la pena. Una vez que amortice la planta, se va a quedar con una energía muy barata y está contribuyendo a un montón de externalidades positivas. Reducción de emisiones, importación de combustible, muchísimas externalidades positivas que valen la pena, ¿no?